En unos minutos empezamos. Está llegando gente tarde por la lluvia, pero estamos bastantes ya. Así que en unos minutos empezamos. Gracias. ¿Quieres decir algo ahí en el micrófono? Sí, yo creo que así se me escucha, ¿cierto? Pero para hablar, hablar en el micrófono. Sí, por streaming. Está ahí abajo. Ah, en el... Así que no es de... Buenas noches. A ver, ¿está conectado? Dale. Muy buenas noches a Guten Abend. Les doy la bienvenida a Fundación Ivo y les agradezco especialmente el haber venido hoy en este clima. Un aplauso para ustedes. La Fundación Ivo es una institución que se fundó en 1925
La Fundación Ivo es una institución que se fundó en el año 1925 en Vilna. Estamos muy cerca del centenario y bueno, esta es una hermosa manera de acercarnos a cumplir 100 años de investigación y de preservación del Yiddish y de su cultura. Vilna era el centro espiritual y cultural de los judíos de Europa Oriental. El Ivo surge en ese contexto, en el 25, en un contexto de modernización, cuando la comunidad judía empieza a tener colegios modernos y necesita generar material didáctico para poder estudiar Yiddish, cuando las ciencias sociales empiezan a desarrollar con mucha intensidad y hacen falta archivos y bibliotecas para que los investigadores e investigadoras puedan hacer su tarea. Y además, los investigadores, las investigadoras docentes están siendo expulsados, perseguidos de las universidades, y entonces el Ivo también funciona como un espacio, como un resguardo y como un ámbito en donde pueden trabajar y llevar adelante sus investigaciones. Una de las virtudes más hermosas del Ivo es que no es un instituto que está en una universidad alejado de la cultura popular, sino que desde su creación el Ivo pensó en cómo el pueblo judío tiene la oportunidad de tomar su propia historia en sus propias manos. Y el primer gran proyecto del Ivo era justamente recolectar los archivos, las historias, esta clase de materiales como la que va a presentar hoy, y para hacerlo no contrató solamente antropólogos, sociólogos, sino que lo que organizó son grupos de personas, de jóvenes, que en diferentes pueblitos, también en grandes ciudades, pero principalmente en los diferentes pueblitos a donde los científicos no llegaban, se organizaron en pequeños círculos de estudio. El Ivo editó un manual para el etnógrafo y estudiando, preparándose con esa guía, ¿no? Una especie de tutorial, lo que sería hoy un tutorial, grupos de jóvenes salieron a los distintos pueblos a hablar con la gente mayor, a buscar objetos de culto, a buscar objetos de la vida cotidiana, adivinanzas, frases, dichos, etc. Así que, bueno, les doy la bienvenida a Ivo, a este espacio. Es un placer enorme tenerlos acá y empezar esta noche en la que vamos a presentar justamente el libro que nos trajo, un libro que es una pieza cultural en un cruce de caminos, en una ruta que va de Europa Oriental a América y también desde América la mirada hacia Europa Oriental. Así que vamos a celebrar el inicio de esta noche con música. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor para nosotros estar hoy acá. Ivo es como nuestra casa, somos estudiantes de Ivo y sí, nos sentimos muy felices. Vamos a interpretar 3 canciones de Herbie Katz, que de hecho nació en Vilna y vino para la Argentina. 2 de ellas llevan como título los nombres de 2 colonias, Basavilbaso y Moisés Villa. La segunda se llama Mucho Ojo. Seguramente muchos de ustedes los conozcan. Quiero agradecer a Nehama por habernos pasado el material, las letras de estas canciones que no son accesibles, no están tan accesibles, es que uno las busca en internet y las encuentra, ¿no? Hay que ir a buscarlas. Así que agradecemos especialmente a Neje por facilitarnos el material. Así que
Sí. Sí. Somos Damián Steinberg en el bandoneón, Julián Brendie en la flauta, y yo soy Jasmine Garfunkel. Muchas gracias. Nosotros nos dedicamos a hacer música yiddish y klezmer. Así que vamos a tocar para ustedes y ojalá que les guste. Vamos a empezar con Pasa Bilbaso. Estación La Cruce.
Vamos a concluir con Moisés Villa. Un segundo.
Sí, mientras vamos conectando el sonido, ¿no llega? Bueno, si ahora... ¿Sí? A ver si está encendido. Hay que encender. Creo que arriba. Ahí está. Ahí sí. No. A ver. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Sí, perfecto. Era mejor la voz de la cantante. Pregunta si nos escuchan. Estamos tratando de que también nos escuchen en todos lados. Estamos haciendo una transmisión en vivo. Así que unos minutitos para acomodar a todos. A ver, Guillermo. Sí, un segundito. Antes de empezar, quiero agradecer la presencia de la comisión directiva de IVO, que sin ellos todos los esfuerzos y el trabajo voluntario que hacemos todos los días no es. Entonces quiero agradecer la presencia de Chasquiel Hansman, de Marcelo Sexer, de Regina Mus y del doctor Paulo Vitaver, que nos acompañan siempre con su aliento, con su trabajo cotidiano, y al grupo de voluntarios y voluntarias que hacen la tarea de todos los días. Ahora sí, le doy la palabra a Guillermo. Bueno, muchas gracias por venir. Está medio fuerte, me parece. Sobre todo con las condiciones climáticas y para vernos a nosotros, nuestras lindas caras. Este es un libro que llevó 4 años, un esfuerzo grande entre todos los que participamos, pandemia de por medio, entonces eso
hizo un poco más largo el proceso. Tenemos el apoyo de 19 instituciones, aparte de la Fundación Ivo, que es la madre de todas las instituciones que estudian el Yiddish y hacen que siga existiendo. Yo les quería hablar sobre el nombre del libro. El nombre del libro, por lo general, en los relatos de los pioneros judíos que emigraron hacia la Argentina bajo la protección de la Jewish Colonization Association, para los judíos fue una asociación de colonización judía creada por el barón Hirsch, que era un filántropo alemán. Se narra su reclutamiento a través de reuniones o de convencimiento de boca en boca o cartas que llegaban de alguien que ya había emigrado y les decía vénganse, etc. Se mencionan también artículos periodísticos en distintas publicaciones en distintos idiomas, yiddish, hebreo, ruso, polaco, sobre todo en la zona de residencia, que es donde podían vivir los judíos en el Imperio Ruso y que promovían la emigración. También habían voces en contra, sobre todo las voces sionistas que decían que no, que solamente había que emigrar a Palestina, luego Israel. En muy pocas ocasiones de los libros que yo he leído se habla de existencia de un libro específico. Y yo siempre pensaba, ¿existió realmente ese libro? Que es un libro que sirviera para explicarle a los candidatos a emigrar qué era lo que iban a encontrar en la Argentina, que era algo poco conocido, algo que era muy poco oído en las lenguas eslavas. Siempre se menciona al pueblo judío como el pueblo del libro. Pero esa frase no solamente se refiere a la Torá en sí misma, también hace referencia a la numerosa bibliografía que caracterizó la historia judía y el estudio de la religión a lo largo de los años, de miles de años, lo que se vio a su vez reflejado en las bibliotecas, que fueron una de las primeras instituciones que existieron en cada una de las colonias judías en la Argentina, ávidas de información y sabiduría. En esta carta a los lectores que manda Alperson desde Colonia Mauricio al Hamelis en 1895, no pide que le manden comida, ropa, útiles, etc. Pide que le manden libros. Imagínense la necesidad de conocer y de leer que tenían los judíos en esa época. El rabino Joseph, de nombre difícil, se refería a la comunidad judía como una comunidad educativa. Por su parte, el rabino Jonathan Sacks decía que el pueblo judío es una nación de educadores. Y es tan así que aún en el cementerio, en la colonia Huajay, ustedes ven una tumba que tiene una biblioteca. Lo que era importante, el libro para las personas. Al tomar contacto con este libro, publicado en 1993, destinado a los inmigrantes de judíos de la Europa Oriental, inmediatamente asociamos este material con la llegada de nuestros ancestros al país de la esperanza en 1894, un año de vida de este libro. Acá está mi familia Kramer y mi familia Blucherman, que llegaron en barco en 1894, y acá hay algunos de sus descendientes. Por su parte, mi familia Lifshitz vino unos años después desde Moldavia, pero también traídos por el barón Hirsch. Y ven a Jacobo Blucherman, un verdadero gaucho judío de Entre Ríos. Todos nos viene a la memoria la palabra o frases que dicen nos trajeron los barcos o llegamos de los barcos, que incluso Alberto Fernández tuvo su problema por esta frase en su momento. Y en realidad nosotros creemos que este fue el libro que trajo. Creemos profundamente que el libro, la descripción de Argentina y sus colonias de Jacob Yadvetnik,
influyó en modo categórico en la decisión de muchos de nuestros ancestros para emigrar a la Argentina más allá de las circunstancias de persecución y hambre que padecían en sus países de origen. Fue por eso que decidimos ponerle a este libro el título como un humilde homenaje, el libro que nos trajo, pues seguramente si Jacob hubiese escrito, editado y publicado este libro, hoy ni mi familia ni muchos de los presentes estaríamos aquí presentando esta traducción 130 años después de su impresión. Un poco sobre la historia del libro, cómo contacté este libro. Era mayo del 2019 y empezábamos un tour con Mario Sinai por los países bálticos. El tour empezó en Varsovia y la primera ciudad que visitamos fue Białystok. Estando en Białystok, nos encontramos con esta situación. ¿Se escucha o no? No sé si se va a escuchar. Soy un periodista, historiador y me va a pedir. I wrote 2 books about that. Escribí yo mismo sobre Panamá. Opa. I'm working with my friends. Trabajo con mis amigos. To create Jewish museum in Białystok. Para crear un museo judío. We start in 2 days. Aquí con mis amigos para crear un museo judío aquí. There's a website, Jewish Białystok PL. Tenemos comunidad de Białystok PL. Partly in English. Una parte en inglés. And there is everything is written. Everything is published. So it's open. Always open. If you show yourself, there are people from Białystok. You can make research yourself. Y ahí, en ese momento, saca del bolsillo el libro este. Because 20 million Jews from Białystok, they left Białystok to follow Argentina. It was 1910, I think. The first war. Antes de la Primera Guerra Mundial. You're Jewish? Nobody is perfect. I am not Jewish. Y ahí inmediatamente me apropié del libro y fui tan insistente durante las 4 horas que duró el tour que terminó regalándomelo. Entonces, esa es la historia de cómo llegó acá este libro, que cuando llegué a Buenos Aires empecé a averiguar quién podía hacer el trabajo de traducción y todos me decían Ivo, y entonces ¿dónde vine? Al Ivo. Me recibió Ezequiel Semo, que era el bibliotecario en esa época, me retó por cómo estaba el libro preservado, que estaba en una bolsita de plástico, lo puso en cartón libre de ácidos y después nos reunimos con, ¿cómo se llama? Abraham y Silvia, y ahí empezamos esta aventura en la cual ahora es el resultado estos 2 tomos, que diseñamos 2 volúmenes porque uno es la traducción del yiddish al castellano, que es el apaisado, y el otro es documental con notas accesorias, ya sea sobre el libro o para poner en el momento de la historia en que transcurre. Yo trabajé como coordinador general, Gabriel, acá a mi derecha, Rosenson, fue el editor, las traductoras Nehama y Silvia, Ariel Shalom, que creo que no está, fue el corrector, y por supuesto el sello editorial de la Ivo. Consultamos diferentes archivos,
lamentablemente tuve que viajar bastante a Nueva York, a Israel, a París, a Polonia, cosa que me cuesta mucho hacer. Y de ahí sacamos mucha información y queremos, por supuesto, agradecer a Tomás, que nos regaló el libro, a Jan Leventhal, que es el sobrino de Wilhelm Lowenthal, que hizo la transcripción de la carta que le escribe su tío, rabino Sadok Khan, proponiéndole el proyecto de colonización judía en la Argentina, que después pasaría a manos del barón Hirsch y se llevaría a cabo con el aporte millonario que dio él. A Rosa Mus, que hizo la parte de traducción de un texto en alemán, a Abraham, por supuesto, y a nuestras familias por el permanente apoyo y compañía. El índice del volumen 1 son 9 tomos, 9 capítulos. El prefacio, después viene el hallazgo y el proyecto, después viene un trabajo de un investigador polaco muy conocido que escribió el libro Polacos en Argentina, que en su libro tiene un capítulo sobre estas guías y hace un aporte desde su punto de vista al libro. Edgardo Zablowski, también con un extenso currículum, habla sobre si fue un éxito o un fracaso. El que estemos acá reunidos ya de por sí demuestra que fue un éxito y creemos que realmente este libro salvó mucha gente de morir en la Shoah. Yo escribo un capítulo sobre Lowenthal, el padre de la colonización judía en la Argentina. Después hay un capítulo que es la primera vez que se publica la carta completa con el proyecto de Lowenthal hacia el barón Hirsch, traducida al español, que se puede descargar también con los códigos QR desde internet. Y hay un capítulo que es, decíamos, ¿lo ponemos o no lo ponemos? En el libro hay una parte, un capítulo que habla del proyecto del barón Hirsch de hacer una Israel o una provincia judía en la Argentina. Se firmó un convenio con el presidente Carlos Pellegrini, con la intermediación de su cuñado, que era Meyer, que era judío, alemán, y en ese capítulo, contrato, se especifica lo mismo que se había especificado con los galeses en la Patagonia, con los alemanes del Volga que vinieron a Entre Ríos. Se decía, cuando ustedes tengan suficiente número van a poder tener su policía, van a poder tener su juzgado, las escuelas pueden ser en su idioma, etc. No es el proyecto Andinia, que Argentina iba a ser invadida por los israelíes o por los judíos, sino que era la misma temática que se aplicaba a cada grupo de inmigrantes que se quería traer al país. Entonces, basados en esto que encontramos, yo encontré cuando viajé a Gaiman, me enteré de esta situación que era exactamente la misma de los galeses, dije, bueno, acá tenemos un respaldo para decir, no era solamente un proyecto judío. Lamentablemente, después la Cámara de Diputados y el Senado revocó ese proyecto que con la plata que ponía el barón Hirsch para comprar las tierras se pagaba la deuda externa que había tenido la Argentina con el Bering. Así que imagínense la cantidad de dinero que era. Después, Gabriel nos va a hablar sobre su capítulo que trabajó él. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta presentación. Voy a hablar del capítulo y de un par de cositas más. Primero agradecer a Guillermo por convocarme a este proyecto, un proyecto magnífico, implicó muchísimo trabajo, mucho aprendizaje, ideas en torbellino que hubo que trabajar mucho para organizarlas y creo que estoy convencido que el producto final que logramos, que es este libro, es realmente muy bueno, ¿no? Gracias a Silvia y a Nehama por la traducción, porque la verdad que es el corazón y la columna vertebral de este proyecto,
la traducción del folleto original en yiddish al castellano y hicieron un trabajo monumental. Y, como siempre, lo mencionó Guillermo, y yo lo quiero subrayar, el agradecimiento a la familia, a Lili, a Mile, a Janita, en mi caso, porque sin el acompañamiento y sin el apoyo de la familia no se puede hacer nada, y con el acompañamiento y el apoyo de la familia todo tiene más valor. Bueno, vamos al punto. Estamos ante un ensayo que, como todos los ensayos, puede abordarse de diferentes perspectivas, y en este caso son por lo menos tres. Una, la primera perspectiva y la más evidente, es la que mencionó ya Guillermo, que se trata este libro de un estudio sobre este hito fundacional de la colonización judía en la Argentina, que fue la obra filantrópica del Barón Hirsch, la Jewish Colonization Association. Hay un segundo abordaje posible que a mí me gusta llamar de una cápsula del tiempo. El folleto este que estamos traduciendo, que hemos traducido y presentado al castellano, es una mirada muy detallada, muy puntillosa sobre la Argentina de finales del siglo XIX. Es cierto que es una mirada que hoy llamaríamos marketinera, porque se encarga de ensalzar y resaltar todas las bondades del país y, por supuesto, oculta absolutamente todos sus problemas, que por supuesto los tenía, no solo la Argentina, toda sociedad tiene problemas. Pero este era un libro destinado a convencer a la gente para que viniera al país. Sin embargo, esa mirada sesgada no deja de ser muy interesante, y porque en alguna medida abona esa narrativa de una Argentina pujante y la presenta como una suerte de paraíso perdido. Esa Argentina de finales del siglo XIX, un paraíso perdido que me llegó alguna noticia de que hay algún Mashiach autoproclamado que quiere volver a llevarnos a ese paraíso perdido. Pero no sé. Hay un tercer abordaje posible, y este es para los amantes del yiddish, porque tienen aquí una verdadera joya para estudiar el idioma. Son 120 páginas, en realidad son un poquito menos, 112 páginas, traducidas una a una, en las cuales pueden leer, practicar y aprender. Aunque hay que hacer la aclaración de que es un yiddish bastante particular, un poco pretencioso, un poco florido, más bien alemán. Al recién Neham, hablando del tema, me decía, en realidad es un alemán escrito con letras en yiddish. Pero bueno, no deja de ser un elemento filológico sumamente interesante en el cual leer y aprender. Una palabra sobre los autores de la descripción de la Argentina y sus colonias de 1893. Digo que son dos autores porque tenemos, por un lado, al periodista y escritor Jakub Jadwatnik y al ilustrador y dibujante, perdonen mi polaco, no sé polaco, pero algo así como Włodomir Samardział. Seguramente está mal pronunciado, pero ese era su nombre. Sobre estas dos personas sabemos muy poco y nada sabemos en realidad. Y hoy creemos que googleando uno encuentra todo, y no es así, ¿no? Hubo que investigar mucho, hubo que entrar en contacto con fuentes de Polonia, del Museo Nacional Polaco de Cracovia, que nos dieron toda la información que tenían sobre ambos, que es muy poquita. Bueno, con esa poca información hicimos un esbozo de biografía donde apenas llegamos a rascar la superficie del misterio de sus vidas, de estas dos personas. Solo agregaría que sin dudas, ambos, Jakub y Włodomir, eran personas de genio, eran gente talentosa, que lograron vivir, no sabemos si bien o mal, de ese talento y de ese oficio. Hablando en criollo, diríamos que eran dos laburantes, ¿no? Del oficio de escribir y dibujar, cuyo eco llega milagrosamente, casi milagrosamente, hasta nuestros días. Me voy a tomar un minuto más para decir algo que creo que es muy importante. Una referencia obligada a la situación de guerra de Israel y el pueblo judío contra el terrorismo. Está bien. Soy de la opinión de que debemos tomar
toda oportunidad para dejar en claro nuestra posición, especialmente en un contexto de tanta hipocresía, de tanto odio y también de tanta banalidad. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Seguir escribiendo, seguir editando libros, seguir leyendo, seguir dando lo mejor que tenemos con estas que son nuestras armas. Muchas gracias. Bueno, el otro capítulo es el desafío de la traducción de Nehama y Silvia. Nehama, parate por lo menos. No, ahora Nehama va a hablar y ahí sí la van a conocer. Bueno, el capítulo que van a leer en el libro sobre el desafío de la traducción tiene varios aspectos, porque por un lado cubre aspectos de la historia del Yiddish, así como Gabriel planteaba que es una especie de cápsula en el tiempo. Desde el punto de vista lingüístico, es una cápsula muy interesante, porque es un arroyo de los idiomas, nunca es lineal. En realidad no es un alemán escrito con letras yiddish, no es yiddish germanizante, sino que es un yiddish de una determinada etapa y de un grupo humano. Y les voy a contar por qué. El yiddish es un idioma que se define como koiné, es un idioma que se genera en contacto de grupos que fueron migrando, grupos que traían el idioma hebreo antiguo como su idioma base, pero que en realidad no hablaban hebreo, hablaban arameo, porque en la época en donde el pueblo judío empieza a migrar de su tierra, ya el idioma arameo es una especie de inglés actual, o sea, es un idioma que es hablado en casi, digamos, en todo el mundo, una lengua franca, una lengua de intercambio, una lengua muy económica, que se utiliza para legislación, para comercio. Y los judíos que empiezan a migrar desde Medio Oriente hacia España, Francia, Alemania, ya traen estos dos idiomas consigo, el hebreo y el arameo. Se instalan en diferentes lugares y entran en contacto con otros grupos humanos que hablan romano, que hablan las lenguas vernáculas que evolucionan del romano, se ponen en contacto con hablantes de francés antiguo, de alemán antiguo, de lenguas eslavas, y la migración tampoco tiene una sola dirección. La migración es a veces ida y vuelta, a veces grupos que se instalan en Francia van a Alemania, después de Alemania van a Polonia, y de Polonia vuelven y se ponen en contacto y se van generando modos de hablar, incorporación de palabras. El yiddish tiene componentes de todas estas lenguas. Tiene componentes del alemán medieval, tiene componentes del eslavo, y si bien para ordenar nuestro estudio del yiddish decimos, bueno, primero viene el componente hebreo, después viene el componente arameo, después viene el componente germánico, después viene el componente eslavo, la realidad es que no es así, es que hay idas y vueltas, y justamente el yiddish del que vamos a hablar hoy es un yiddish que se encuentra en un conflicto entre dos ideologías, entre dos
formas de ver el judaísmo. Una de ellas que tiene núcleo oriental, que es más religiosa, más rural, más mística, y otra que tiene su sede en Europa Central, en Alemania, en Francia, que es más intelectual, es más urbana, y es de grupos judíos que están atravesando un proceso de iluminismo, de emancipación, que se están integrando en sociedades que son mucho más abiertas que las sociedades de Europa Oriental, en algunos sentidos, y que ven al yiddish con cierto desdén, lo ven como un idioma de las masas no ilustradas, de las masas místicas y religiosas, a comparación del alemán, el inglés, que son vistas como lenguas ilustradas. Entonces, en este momento en donde el yiddish ya tiene un componente germano anterior, uno diría, bueno, estos grupos con centro en Europa Central, ¿qué pueden hacer? Pueden dejar de hablar yiddish. Sí, van dejando de hablar yiddish. El yiddish queda como zona de publicación y como lengua franca de Europa Oriental, pero para transmitir su ideología, para comunicar su ideología y para transmitir proyectos como estos, el proyecto de migración, tienen que hablarle al pueblo que está, a la masa popular que está en Europa Oriental, le tienen que hablar en yiddish, y tienen que escribir en yiddish y tienen que publicar en yiddish. Sin embargo, lo van a hacer en este yiddish que incorpora elementos del alemán ya moderno, del siglo XVIII, y eso es una de las características más interesantes de este texto. No solo lo vemos, digamos, no solo esta ideología la vemos en el texto, en la forma en la que está escrita, sino que también la vemos en lo que dice el texto. Primero le quiero pedir a Nehama que nos cuente un poquito de su experiencia en la traducción para cerrar esta parte sobre la forma, y yo después para cerrar les cuento lo que se dice. Bueno, yo en realidad voy a decir solamente dos cosas. Primero, cómo me impactó, es decir, cuando vi el texto, cuando lo recibí, lo primero que pensé fue que es alemán, escrito con caracteres de yiddish, fue mi impresión. Y yo decía, este librito está dirigido a gente de Europa Oriental, como dijiste. Entonces, faltan los eslavismos. Realmente en este texto no los encontré. Y yo decía, ¿cómo van a convencer a la gente? ¿Cómo van a entenderlos con este texto? Pero evidentemente los convencieron y lo entendieron, o entendieron lo que quisieron entender, porque finalmente vinieron. Ahora, con respecto a Yedvabnik en sí, debo reconocer que me admiró. Yo sé que todos los judíos en aquella época, en los lugares, conocían por lo menos más de dos idiomas. Primero conocían el yiddish, el país donde vivían, pero por lo general sabían polaco, sabían ruso, sabían alemán. Los judíos hablaban varios idiomas. Pero en este caso, este hombre también me admiró porque hace citas, por ejemplo, de Voltaire, que a lo mejor lo leyó en francés, pero me impactó, relatos en árabe, etc. Pero lo que me gustó mucho en el comienzo es que dice en un momento determinado que parece que cuando Moisés sacó a los hebreos de Egipto, durante el Éxodo, se habló mucho menos de la tierra prometida y de la tierra que emana leche y miel que lo que actualmente se está hablando sobre la Argentina. Eso me impactó. Pero aparte de eso, trae citas también en hebreo, inclusive, perdón, pero quería
Antes de eso, quería decir que hay algunas páginas que me dieron más trabajo, porque, por ejemplo, cuando ustedes vean el texto, hay una foto en el centro y él escribe a los dos lados, es decir, en dos columnas, pero a veces al principio, porque después cuando uno ya se mete con el texto ya reconoce todo, pero al principio yo decía, ¿esta palabra sigue del otro lado o sigue para abajo en una columna y después la otra columna? Pero felizmente terminé entendiendo todo. Lo último que quería decir es que cuando leí casi al final del libro una cita del profeta Isaías, ahí me convenció. Así que me siento muy feliz de haber formado parte de este equipo y de este proyecto, porque me encantó, máxime, ahora que vi los 2 tomos editados, me siento muy emocionada y muy feliz de haber estado. Gracias. Les quiero solamente compartir un fragmento muy chiquito para que vean que no es necesario analizar el aspecto lingüístico para entender estos conflictos muy, muy fuertes en cuanto a la ideología lingüística. Y, por ejemplo, estas tensiones entre la necesidad de comunicar en yiddish y la aversión por el yiddish se expresa en este párrafo. Es un fragmento de un reportaje que le hacen a Albert Goldschmidt para un diario inglés, o sea que él está hablando a un público mucho más afín. Y Goldschmidt plantea que además de las dificultades políticas y económicas que tienen que resolver y a las que se tienen que sobreponer para llevar a los inmigrantes a Argentina, también hay un asunto que es de orden lingüístico. Y dice, me aguarda una misión verdaderamente difícil, ya que deberé desbaratar un hábito muy arraigado, a saber, me propongo que la nación judía deje por completo de expresarse en el repugnante dialecto jargón y en lugar de eso emplee un idioma puramente gramatical. Pero estoy completamente convencido de que junto con el español, como lengua del país, también lograremos cultivar el idioma hebreo. Fíjense que hay una valoración del idioma del país, al igual que una valoración del idioma de su país, como el alemán, el inglés, pero una aversión total. Y bueno, creo que este texto es un aporte fundamental para los próximos estudios de la inmigración judía en la Argentina. No lo digo sin conocimiento de causa, lo digo como archivista, sabiendo los materiales que tenemos y la investigación hace de esos materiales, creo que no solamente por el aporte de este texto en sí, sino que el tener este texto traducido al castellano nos muestra todo lo que nos estaba faltando hasta ahora, nos muestra cómo nos está faltando la mirada del momento. La mayor parte de las investigaciones hoy en día trabajan o con correspondencia administrativa, como vos muy bien conocés, o con memorias. Y lo que estamos viendo acá es agenda del momento. Entonces, bueno, la verdad es que les quiero agradecer profundamente porque realmente es un aporte que todavía no tenemos conciencia de lo grande que es y del cambio que va a traer a los estudios de la inmigración judía en la Argentina. Muchísimas gracias. Bien. Le queremos mostrar el segundo volumen, que es el volumen de la traducción, un excelente trabajo de edición acá de Gabriel, que utilizó los mismos marcos para poner, y utilizamos una letra que simula el hebreo, pero en español. Entonces el otro día
se lo mostré al rabino Hamray y me decía, pero acá no dice nada, él quería leer como en hebreo, porque decía, ¿esto qué dice acá? Yo le decía, acá dice Argentina, ¿cómo dice Argentina? Entonces, bueno, pertenecía a una biblioteca en Varsovia, este librito. El índice tiene todo un recorrido en 2 bloques muy interesantes y quiero invitar a mi amigo, colega Alfredo Martín para que nos cuente el prólogo de la primera edición de este libro. Vos tenés voz alta, así que habla. Él es director de teatro, actor, psiquiatra y muchas cosas más. ¿Querés venir acá? Sí. Bueno, vení. Este que tenemos nosotros es la 5ª edición y fue una edición especial publicada para la Jewish Colonization. Pero este es el prólogo de la primera edición que fue de 1891. La nuestra es del 92-93. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Un placer muy grande estar aquí con todos ustedes en este momento presentando este libro tan valioso, que ya un poco lo spoileó lo que voy a leer Nehama cuando hizo su último comentario. Pero bueno, acá vamos a ver de qué se trata. Es muy breve. Prólogo a la primera edición. Entre nuestros hermanitos, especialmente en los últimos tiempos, algo comenzó a agitarse. Surgió algo novedoso, efervescente. Se oyó un rumor y este sonido, con miles de reverberaciones, se fue esparciendo por todos los rincones de la tierra, donde nuestros hermanos, Bnei Israel, se hallan dispersos y diseminados. Resuena por donde uno vaya, hacia donde uno se vuelva, tanto en los hogares como en las calles, tanto durante las fiestas como en los momentos de duelo, tanto como en grupos, entre la inteligencia y las masas populares. En una palabra, resuena aquí, allá y en todas partes. Por este motivo se formaron varios grupos de personas y cada uno quiere atribuirle a ese rumor un significado diferente. Cada uno entiende el rumor de distinta manera. Pero hay algo en lo que todos coinciden, es decir, todos saben que algo se está gestando, algo está surgiendo, pero ¿cuándo, cómo y durante cuánto tiempo habrá que esperarlo? Y la cuestión más importante, ¿será útil? Estimados lectores, debemos preguntarnos qué es ese rumor y qué significa. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban de pie con el corazón quebrado, invocando al Señor del universo, implorando por salud, por sustento, por felicidad? Y como si de repente hubiesen despertado de un sueño casi sin respiro, en lugar de pensar en Jerusalén, exclamaron: el año próximo en Argentina, Argentina, Argentina. Ese era el sonido que durante más de un año se adueñó de nuestros oídos. Pero lamentablemente existen muy pocas personas que puedan darnos información acerca de la Argentina. La revista israelita de Varsovia comentó acertadamente que mientras Moisés conducía a los hebreos por el desierto con la esperanza de hacerlos llegar a la tierra de la que emana leche y miel, lo mucho menos acerca de aquel país de lo que se habla actualmente sobre Argentina. Y como era de esperar, la palabra mágica Argentina hoy está en boca de todo el mundo. Gracias. De paso,
quiero invitarlos a que vayan a ver tu obra, Un mar de luto, que es la adaptación. Bueno, gracias por permitirme pasar este aviso. Un mar de luto es una obra de teatro que toma el clásico de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, y está interpretada por un elenco de actores varones en su totalidad. La idea es cuestionar, digamos, los mandatos de género, porque estos varones, actores, no hacen de mujeres y tampoco renuncian a su masculinidad. La idea de este proceso de investigación teatral, a la cual los estamos invitando los domingos a las 20 horas en el Teatro El Portón del Abasto, es que estos actores varones puedan circular con toda su sensibilidad, con toda su vulnerabilidad, interpretando el texto poético magnífico que escribió Federico García Lorca en 1931, 2 meses antes de ser fusilado por la tiranía franquista. Los esperamos. Muy recomendado. Bueno, siguiendo con el libro de la traducción, tenemos las monedas argentinas, tenemos los mapas de Buenos Aires, imágenes del puerto. La única foto que existe de el naranjal del caserón de Rosas, según el arquitecto Shavelson, que estudia mucho la arquitectura urbana, me dice, esta es la única foto que existe sobre esas naranjos amargos, que es lo que dice el texto también, porque describe qué naranja era la que tenían. En la segunda parte habla más sobre la Jewish Colonization, el barón Hirsch, por supuesto. Esta es también la única foto, si uno pone Goldsmith en internet no aparece ninguna foto, ahora tendremos que subirla nosotros, que fue quien reemplazó a Lowenthal como director general de la Jewish Colonization en la Argentina, y también la única foto del representante del barón Hirsch en Rusia, en el Imperio Ruso, el señor Feinberg, que junto con un inglés fueron los que hacían las entrevistas para reclutar a la gente. Las características de dónde fue impreso, etcétera, y lo pueden conseguir en Amazon, si quieren, si les gusta leer el libro electrónico, lo bajan de ahí. Finalmente, quiero hacer alusión a mis primas que fallecieron en la AMIA y que coincidentemente el único ejemplar que existía de este libro en la Argentina también falleció en la AMIA. Así que por eso es importante. Y por supuesto, nunca jamás y devuélvanlos a casa. Muchas gracias. Solamente me resta agradecer a Guillermo, a Gabriel, a Nehama y a todas las personas que colaboraron con la edición del libro. Los invito también a apoyar a la labor de Ivo, comprando el libro, comprando otros libros que editamos en Ivo. Lo que se recauda en la venta de estos libros es para seguir editando, para la reedición del libro, y para seguir apoyando la tarea de traducción y de enseñanza del Yiddish en Argentina. El lunes 18, 6:30 de la tarde, en este mismo lugar, vamos a presentar un libro que se llama Flores de Cristal o Flores de Vidrio, que es una traducción de una poetisa yiddish, la traducción al castellano, que fue realizada por una editorial local, y que una de las características más interesantes de esta traducción es que es una poetisa que en su momento no fue muy valorada. Era una poetisa demasiado moderna, trataba temas urbanos,
Y no, ya en la década del 30 y del 40, estos temas no son compatibles con el Yiddish, con la actualidad del Yiddish y su nostalgia, y es una oportunidad de ver otras miradas de la poesía dentro. Así que, bueno, los esperamos, visítennos en redes sociales, en internet, y abajo los esperamos con un brindis. Ah, sí, hace mucho.